Nos encontramos en Porteña Paranormal con Iván González, especialista de todos estos temas que tienen que ver con el universo, el fenómeno ovni y muchas cosas más. Iván, nuevamente muy buenas tardes, bienvenido a esta tercera emisión en la que participamos con tu compañía aquí en Porteña Paranormal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Augusto y todo el equipo. Un grato placer. Una vez más. Contame, Iván, ¿cuál es el tema que has preparado para el día de hoy? Hoy tenía ganas de seguir ahondando sobre los temas referidos al astral o el, entre comillas, mundo de los sueños. Hoy tengo ganas de abordar algo que es esencial, que es muy importante. ¿Qué pasa cuando la persona decide tomar y ser partícipe de los sueños? Y hay una llave que lo empieza a abrir a estas gran cantidad de puertas. ¿Cuáles serían esas llaves y a qué puertas conducen esas llaves? La primera gran puerta se llama deseo. Uh-huh. Normalmente cuando nosotros estamos durmiendo, el tipo de sueños, siguiendo la temática que estábamos hablando la vez anterior sobre los tipos de sueños, normalmente tenemos sueños que son redimitorios o son también llamados compensatorios. Este tipo de sueños o experiencias que son en otros planos son creadas, si bien según algunos neurocientíficos, por algunos sistemas internos que tenemos nosotros, particularmente por la glándula pineal en conjunto con otros pequeños órganos que están dentro del cerebro. Cuando nosotros dormimos, este ojo, como llama el misticismo, este ojo apagado, entre otros nombres, que está en el centro de los dos hemisferios del cerebro, regula y lo que hace es que en el instante cuando empieza a detectar ausencia de luz, libera la famosa hormona que es la melatonina. Desde ese momento el torrente sanguíneo empieza a relajarse todo el cuerpo y comenzamos a ingresar en esos estados profundos de la conciencia y se descienden las ondas neuronales. Normalmente tendemos a soñar con esas otras vías que lo que no ocurre en nuestra regularidad ocurre de manera compensatoria, redimitoria. Por ejemplo, tenía ganas de ver a algún amigo y en ese sueño lo que hago es soñar con mi amigo, soñar esa circunstancia de que estoy tomando algo, que estamos teniendo esa charla que hace tiempo que no estamos teniendo, o de ver a algún familiar, ¿sí? A veces ese familiar puede ser que ya no esté físicamente, ¿sí? Que puede ser que ese familiar ya haya trascendido, ¿sí? Y por alguna circunstancia a veces lo encontramos. De hecho, hay algunas circunstancias donde nos hemos encontrado, donde la persona nos dice, además, no solamente me lo encontré, sino que me dice que tome este objeto, le diga esto a esta otra persona, ¿sí? Es como si se tomase una licencia y empieza a decirnos un mensaje determinado, a veces para la persona que está soñando, a veces para un tercero. Mágicamente o por arte de magia, entre comillas, nos encontramos después que ese mensaje o ese recado que le está brindando esa persona tiene que ver con ese espacio-tiempo. Y eso es maravilloso. Es maravilloso como esas otras realidades interactúan en nosotros. Como decía, normalmente uno tiende, o estadísticamente, uno tiende a soñar en esos estados compensatorios y redimitorios, porque lo que hace la conciencia es proyectar esa vía de expresión para que se pueda cumplir, ¿sí? Entonces, lo que está activándose en nosotros es el estado del deseo. Entonces, como deseamos ver a otro, como deseamos que esa circunstancia se dé, por consiguiente, se activa esa
membrana de realidad, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a tener deseos donde digo, bueno, más allá de crear esa realidad, ¿qué pasa cuando yo soy partícipe? Quiero empezar a ser partícipe de otro tipo de realidades, de otro tipo de deseos. Allí, las numerosas escuelas de misticismo y esoterismo, cuando empezamos de este estado de inconsciencia, donde decimos, bueno, vamos a dormir casi con piloto automático, y empezamos a decir, bueno, ahora quiero ser partícipe activo, lúcido de los sueños, existen una serie de pasos que figuran en, por ejemplo, el rosacrucismo, en el gnosticismo, ¿sí? La gnosis samaeliana lo cita a esto que voy a decir, lo cita también la teosofía, lo cita también el budismo, ¿sí? Yo en su momento dije que dentro del cuerpo físico mora, o sea, está dentro, un cuerpo que es como si fuese casi idéntico a nosotros de una manera más sutil, translúcida, ¿sí? Que es el denominado cuerpo astral. Este cuerpo astral, cuando nosotros logramos hacer ciertas prácticas a través de ciertos mantras, ¿sí? Estos mantras uno los puede googlear y figuran, dicen mantras para desprendimiento astral. Desprendimiento astral, porque el cuerpo se desprende, uno siente como un abrojo, una sensación de despegue, ¿sí? O podemos sentir como, por ejemplo, sentimos como un sonido en los tímpanos, ¿sí? Sentimos un zumbido muy alto, que algunas personas lo pueden llegar a sentir como si fuese que su presión empieza a aumentar. Sin embargo, son parte de los síntomas de que ese cuerpo astral, de manera consciente y haciendo estas prácticas, empieza a desprenderse y a despegar, ¿sí? Otra interpretación que también se le da es proyección astral. Astral projection figura en muchos lugares, figura en YouTube. De hecho, hay hasta simulaciones que han hecho de cómo ese cuerpo astral se desprende y empieza a caminar, ¿sí? ¿Y por qué se le dice proyección? Porque la conciencia se proyecta a ese cuerpo astral. Mientras el cuerpo físico comienza su estado de reparación, como dije, por el torrente sanguíneo, la melatonina que empieza a liberar ese estado de quietud, ese estado de profundidad y ese descenso de las neuronas, es como si el cuerpo empiece a actuar en estado de reparación para empezar a relajarse cada vez más. Mientras uno se relaja, el otro empieza a estar activo, ¿sí? Nuestro ser funciona de esa manera trascendente, ¿sí? Mientras uno comienza a deambular, como hay leyes aquí, hay también leyes en otros planos, ¿sí? Estas otras leyes que están en otros planos tienen obviamente su rigor, ¿sí? No es que uno puede hacer lo que le plazca, ¿sí? Sí, sí. Cuando la persona comienza a sentirse ese despegue, primero lo que hay que hacer es mantener ese relax, esa quietud, ¿sí? Y empezamos a sentir ese despegue. Puede ser en las piernas, puede ser en un brazo, otro brazo, puede ser la cabeza, ¿sí? La cabeza y retornar varias veces. Se puede ver estados de lo que se llama la epifanía, ¿sí? Se empieza a tener estados de donde se ven luces, ¿sí? ¿Por qué? Porque como nosotros estamos, por así decirlo, jugando con ese cuerpo, ¿sí? que se desprende y que regresa, que se desprende y que regresa, ¿sí? Este adiestramiento, por así decirlo, con prácticas de relajación profunda, ¿sí? Con prácticas de palabras, evocando palabras, mantras, que significa instrumento de la mente, ¿sí? Sí. Esas palabras determinadas, como voy a decir una de que es muy conocida, el Om, ¿sí? O sea, mantralizándolo mentalmente hasta relajarnos y sentir esa sensación y permitirnos egresar con ese cuerpo astral, ¿sí?
Hasta allí todo viene dentro de todo tranquilo, ¿sí? Sí. Ahora, un paso que yo siempre recomiendo es la protección. Un tipo de protección, entre muchas otras, es visualizar que desde el centro del pecho se desprende una burbuja. Y esa burbuja se va ampliando y nos va envolviendo, ¿sí? Y va envolviendo a todos nosotros, ¿sí? Eso es lo que una de los tipos de protección, entre muchas otras. Conforme uno va haciendo estas vocalizaciones, uno puede sentir que eso va tomando más firmeza, ¿sí? Es como si estamos generando un campo electromagnético luminoso de protección. A su vez, como nosotros aquí tenemos, por así decirlo, la policía, ¿sí? En el astral existen algo similar que lo vamos a llamar guardianes del astral, ¿sí? Estos guardianes del astral nos pueden asistir y nos pueden proteger y nos pueden orientar, ¿sí? Entonces, cuando la persona comienza a sentir ese despegue como un abrojo, poco a poco, después sale, lo que recomienda es no mirar hacia atrás y empieza a caminar, ¿sí? Se empieza a sentir como cierta densificación en ese ámbito. Uno, por ejemplo, se puede tocar los dedos, los ensancha como si fuese la especie del hombre de goma. Bueno, los ensancha y regresa, ¿sí? Da pequeños saltos, ¿sí? Porque aplican otras leyes que no son físicas, porque estos planos son sutiles. Si hay algo que nos han enseñado es todo lo que ocurre en planos más sutiles, después se lleva a la materia, ¿sí? Porque la materia es un estado densificado de esos estados sutiles, o dicho de otra manera, lo que ocurre en esos planos sutiles impacta después en el diario, ¿sí? Sí, sí. Conozco gente, por ejemplo, que dice, bueno, muy bonito todo lo que conozco, tengo ganas de irme a algún lugar determinado. Muchas veces las personas sueñan que están volando, ¿sí? Sí. Que vuelan o que regresan y sienten como una sensación que caen de un séptimo piso. Y esto es porque el cuerpo astral tiene esa capacidad. Viaja muy rápido, ¿sí? Hace así, va a la velocidad del pensamiento, va de un lado a otro, ¿sí? Va de un lado a otro, me estoy refiriendo a este planeta, o digo, bueno, a ver, me voy a, un ejemplo, Encélado, Io, a Ganímedes, me voy a tal lugar. Para cada lugar en el astral, como dije que hay una suerte como de policía, porque hay también leyes, cada uno de estos lugares, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ir a un planeta, ¿sí? Porque después lo vamos a llevar para el lugar más terrenal de aquí. En los planetas normalmente existen patriarcas, que son aquellos que terraformaron el planeta. Terraformar es hacerlo de condiciones similares a la Tierra, pero para nuestro ejemplo, terraformación, en su acepción, es que las condiciones sean propicias para la forma en que vive esa civilización. Sí. Entonces podemos encontrar ciertos patriarcas o podemos encontrar algunos de los guardianes del lugar que nos reciben. Mayormente todos los que he nombrado de estos planetas y lunas, ¿sí? Como Venus cuando nombré antes, o Marte que nombré la otra vez, son, por lo que hemos visto hasta ahora, de contactación de seres fraternos y luminosos, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis, cuando uno, por ejemplo, estudia a los contactados, normalmente vemos que estos contactados no están mucho más allá del sistema solar. Es difícil encontrar a alguien que diga, soy contactado de la nebulosa del Cisne. Por lo general suelen decir Venus, Marte, de planetas próximos, lunas próximas. ¿Por qué? Porque siempre volvemos a lo mismo. Siempre partimos de lo conocido hacia lo desconocido. Entonces, como nuestra adaptación se expande en la conciencia, primero tenemos que ver cómo son las formas de vida de nuestros vecinos. A través de que ellos nos van orientando y dicen hasta acá y hasta acá. ¿Sí? Para que nosotros empecemos a conocer primero
otra diversidad de condiciones de vida. Es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros si logramos un estado de fascinación o miedo, regresamos rápido y ahí sentimos esa sensación como de caer un séptimo piso, o de que regresamos y sentimos como ese vértigo, ¿sí? Sí. Porque no logramos mantener esa ecuanimidad, no logramos mantener ese estado neutral que ni nos fascine, diga, wow, qué maravilloso, ni que tengamos temor, ¿sí? Esos son como dos, entre comillas, esfinges a trascender. Conforme uno va haciendo prácticas y va cada vez manteniendo ese equilibrio, el poder de contactación empieza a ser mayor, ¿sí? Por eso nos vamos a extender seguramente más de un programa explicando. Y aquí presentamos la segunda parte del licenciado Iván González. Continuamos hablando sobre el astral o el mundo de los sueños, el deseo de soñar algo específico y la multidimensionalidad. Te escuchamos, Iván. Sigo con el ejemplo de estos patriarcas. Los patriarcas son aquellos fundadores del lugar o aquellos que te reformaron este lugar, que lo hicieron adaptables para su forma de vida. Su forma de vida no necesariamente tiene que ser igual a la nuestra, de una constitución antropomorfa, bípeda, ¿sí? Antropomorfo es tronco, cabeza y extremidades, bípedo, erguido, ¿sí? Puede haber otras manifestaciones, como el cosmos mismo es vasto, ¿sí? Y así podemos ser recibidos y ver todo tipo de construcciones que pueden ser etéricas, que no están con los ojos físicos, que nosotros no lo vemos en la superficie del planeta, o que están con construcciones subterráneas, ¿sí? Eso trasladándonos ahora hacia la Tierra. Mucha gente, por ejemplo, dice, yo tengo remembranzas de Egipto. Es muy común que mucha gente, cuando empieza a estudiar esoterismo, una de las grandes escuelas en el planeta, son los egipcios, sin duda. Y siente ir, como los medios económicos no le da, dice, tengo ganas de ir, por ejemplo, al templo de Dendera. Bueno, y entonces la gente empieza a hacerte descripciones del templo de Dendera, y a la gente le sugiero que haga la inversa. Le digo, ya que te gusta tanto Egipto, haz prueba. Trata de proyectarte ese lugar. Anota tus descripciones, ¿sí? Ahora voy a comentar cómo es esto de describir un sueño. Y después trata de buscarlo en internet a ver si esa descripción se ajusta a alguna de las imágenes que estén de Egipto. ¿Por qué? Porque si no, uno va con preconceptos muchas veces. Entonces, en vez de generarse un estado de proyección, se genera un estado más bien de algo redimitorio, que algo que no es que efectivamente se fue ahí, sino que se creó una membrana donde está proyectado a través de nuestra conciencia. No es que nosotros fuimos conscientemente de ese lugar, en otro plano. Es distinto. Es muy distinto eso. ¿Y en qué se basa que es distinto? La lucidez. Cuando uno está lúcido, uno se puede sentir con una suerte como de... Uno quiere tocar un objeto y lo atraviesa, ¿sí? En cambio, en el estado de la proyección se ve todo muy como obnubilado, no se ve con claridad, no se percibe, los sentidos no se hallan amplificados, y un largo etcétera, donde nuestros sentidos están confinados. Todo es como si fuese que está como muy nubarroso. Entonces, remitiéndome esto. Sí, como en una nebulosa, Iván. Claro, como en una nebulosa, exacto. Entonces, remitiéndome a este caso de Egipto, que es algo muy nombrado. Si yo hiciese el ejercicio al revés, de por ejemplo, estudiarme el templo de Edfu, por ejemplo, digo, bueno, a ver, lo estudio, lo veo, voy a Google Street, lo googleo, lo busco de un lugar al otro, me voy a la pirámide de Giza, lo voy de un lugar, voy del otro, y digo, bueno, a ver, llego a la noche, o inclusive puedo estar en el sillón, en una silla, o recostado en la cama, y digo, bueno, a ver, voy a tratar de practicarlo.
Es posible que las primeras veces, como uno nunca ha hecho este ejercicio y no se ha adiestrado, al principio puede ser que hasta nos quedemos dormidos o estemos durante 40 minutos entre que tal vez nos salga un poquito y regresemos. Nos salga, pero apenitas. Unos centímetros, sintamos conscientemente que se desprende y regresa, desprende y regresa. Y a veces la gente siente cierta frustración. Yo no puedo decir que esto se va a lograr en un mes. A mí me llevó 6 meses de manera constante que salga una vez. Pero como siempre digo, basta que salga solo una vez para que nunca más te olvides lo que es salir de manera consciente y que uno comienza a tener una noción amplificada, inclusive de lo que se llama la multidimensionalidad, porque mientras la dimensión física, alto, ancho y profundidad, nuestro cuerpo, está descansando, hay otro, como si fuese una copia holográfica, donde nuestra conciencia está proyectada y está interactuando. Es fabuloso. He conocido casos donde gente que dice, bueno, yo no solamente me fui a otro planeta, hice cursos en otro planeta. Yo me quedo sorprendido. Entonces le digo, a ver, describime cómo era tal luna, describime, y me hacen toda una descripción y le digo, ¿vos buscaste cómo es tal luna? ¿Buscaste toda la topografía? ¿Lo estudiaste? Realmente no. A ver, mira, vení. Entonces vamos a la PC, abordamos y le digo, mira, la luna que me está citando o el planeta tal que me está citando tiene esta orografía, tiene este suelo, y se quedan maravillados porque dicen, sí, es tal cual lo que yo estaba viendo, sí. O a veces le digo, bueno, si fueron a tal lugar puntual, y es impactante todo lo que se ve. Claro, o a veces, por ejemplo, se van al pasado de alguna cultura, porque eso también es interesante. No solamente viajamos a un momento presente, podemos viajar a un momento en el pasado. Claro. Mucha gente me ha citado sucesos históricos con lujo de detalle, de momentos históricos de la humanidad, inclusive con cierta afición a algunos maestros, algunos iniciados en la Tierra en particular, con algunos detalles que ya parecen más del Caballo de Troya de Juan José Benítez que de otro libro. Y eso, francamente, que impacta. Entonces, siempre vuelve a lo mismo. Uno parte desde uno mismo, desde ese centro, ¿sí? Y empieza a sentir eso. Después hay otro detalle más. Hay un autor, y fue un practicante del budismo, que se llama Lobsang Rampa. Lobsang Rampa escribió un libro que se llama El Cordón de Plata, muy conocido. Él, junto a otros, dicen que existe un cordón a la altura del centro del pecho, ¿sí? Un cordón que a su vez sería con un vértice o un extremo, en donde existe una gota muy conocida por las culturas y las religiones, que yo la conozco con el nombre genérico, pero cada una tiene su nombre. Por ejemplo, los hebreos le llaman la Misná y así. El nombre que conozco es partícula de vino. Tal vez en otro programa lo podamos expresar, pero por ahora vamos a decir que es el extremo de ese rollo que se va desenvolviendo como si fuese el rollo de Ariadna, por ejemplo, ¿sí? Esa punta de ovillo, donde algunos dicen que surge desde el centro del pecho. Hay otros estudiosos que dicen que surge, si bien está y se ancla en el centro del pecho y se va desenrollando, es como si sale por la parte superior de la cabeza, a la altura de la coronilla, y después todo el cuerpo astral que está como atado en ese pecho de ese astral, sigue su curso, ¿sí? O sea, o bien para algunos sale ese cuerpo astral y sigue esa atadura, digamos, en ese centro del pecho, que uno lo ve, u otros dicen como sale por arriba, ¿sí? En definitiva, bueno, es como decir que está con una soga etérica, por así decirlo. Claro. Y me podrá decir, ¿y esa soga algún momento se corta? ¿Se puede...? No conozco casos donde se haya cortado hasta ahora, ¿sí? Incluso conozco que es tan etérica
que mayormente en el astral, por más que vos quieras girar, muchas veces no se ve. Algunos eventualmente lo ven, pero está muy sutil y se prolonga como la vastedad del cosmos mismo, ¿no? Hay un nombre que, por ejemplo, utilizan en la teosofía que le llaman coilón a ese tipo de energía, con otra energía que le llaman fojat y así. Así que es un tema sumamente rico y amplio. ¿Y el corte de ese cordón sería un hecho traumático, digamos? ¿Se sabe qué consecuencias tendría? Algunos dicen de que puede haber disidencias. Como el plano astral es muy amplio, ¿sí? A veces pasa de que la persona empieza a tener pruebas, ¿sí? Como la persona empieza a pretender despertar en esos otros planos, siempre en todo despertar va a tener algún tipo de interferencias, por así decirlo. Tienen otros nombres, pero voy a utilizar el más neutral. Sí. ¿Sí? Y o le dicen, por ejemplo, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Y hasta inclusive le dicen, te vamos a tratar de interrumpir tal cosa, tal otra. Puede pasar. Es más, como una vez me dijo una profesora de esoterismo, alegrate de que tengas pruebas, porque que tengas pruebas es sinónimo de avance. Entonces, como estos seres siempre van a tratar de circundar y cercenar todo eso, no lo van a poder cortar, no lo van a poder hacer, porque sencillamente hay, digamos, una confabulación positiva de otros seres que los dije como guardianes, que evitan todo eso, no permiten todo eso. Sí pueden haber, digamos, seres que no sean luminosos y que digan, ¿sabes qué? No estamos muy de acuerdo con lo que vos estás haciendo. A mí me ha pasado, una vez, voy a contar una experiencia personal, que estaba en el fondo de mi casa y estaba haciendo una ofrenda en el astral y estaba con un gatito que tiene mi vecina. El gato estaba en el astral y yo telepáticamente le dije al gatito que se corra porque funciona de manera telepática. Sí. Y en un momento determinado que yo estoy haciendo una ofrenda al lado del aloe vera, siento una voz y además siento una vibración. Cuando me doy vuelta hacia atrás, veo, ya no eran pertenecientes a la Hermandad Blanca, que suelen tener una capucha blanca, luminosa y positiva, y se manejan también de manera telepática, sino lo contrario. Parecían como los dementores de Harry Potter, que eran de capucha negra y prácticamente no se les veía el rostro, y me decían que deje de hacer lo que estaba haciendo, y les dije, también de manera telepática, les dije que se retiren. Obviamente ellos querían que yo tenga miedo en ese caso. No sentí ni miedo ni fascinación. Estaba quieto, estaba seguro y estaba con el suficiente amor y compasión también para brindarles la retirada, y que bueno, después se disolvieron, porque son también energías que pueden aparecer, son parte de las pruebas. Claro. Son parte de las pruebas, siempre son parte de las pruebas. Porque si no, uno no aprende. Si vos tenés todo fácil, no vas a aprender. Ahora, cuando vos es algo que te costó, vos les das un valor. Y ese valor, después cuando lo llevas a un otro que te dice, ay, yo traté de hacerlo y no me salió, no te hagas problema, lo podés hacer. Por ejemplo, hay gente que dice, yo quiero aprender telepatía, ¿para qué lo querés hacer? Y porque quiero, no, si lo haces de curioso, las leyes espirituales no funcionan por curiosidad. Si lo querés hacer así, todo tiene su causa y su consecuencia, siempre. Entonces uno aprende del rigor. Claro. Como son estos mundos más sutiles, el rigor es mayor. Entonces cuando vos vas manso, vas humilde, vas entregado, entonces ese avance va a ser mucho mayor. Claro. Iván, es tentador también para alguien que tiene la capacidad de entrar en este plano mental
y llegar hasta esa instancia también rememorar o recrear instancias de su pasado, quizás reencontrarse con seres queridos que ya ha perdido. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Es correcto? ¿Pasa? Lo correcto debe ser que cuando un ser culmina su existencia, uno no debería haber ningún tipo de lazos. Esos lazos mayormente se generan por el sistema de creencias basado en el apego que tiene la familia, de algún amigo, eventualmente. Entonces, ¿por qué muchas veces se sueña? Mayormente es eso, es el apego. Mayormente, como el ser necesita proyectar para ver lo que no termina de asumir que ya culminó, entonces se proyecta esa realidad. Ahora, alguien me puede decir, ¿y qué pasa si es a la inversa? Que vos sentís que ya terminó y estás soñando a ese ser querido. ¿Existe como un periodo de licencia? Sí, puede existir muy eventualmente, algunos añitos después. A veces es 1 año, a 3, algunas veces es hasta como 10 años después, pero mayormente no. En otro momento, si quieren, podemos hablar de cómo es que constituyen las culturas la concepción de la muerte, cómo es lo que se llama la reencarnación y cómo funcionan el sistema de los cuerpos para que existan ese tipo de licencias que ahora estoy citando. Claro. En general no está bien visto, digamos, que uno se comunique con alguien que no está allá en esta dimensión, digamos. En general, lo que no está, porque a veces han existido, por ejemplo, a principios del siglo XIX, grupos de los denominados espiritistas que traemos a tal, y en realidad no están trayendo justamente a ese que quieren traer. Tal vez ese ya dejó de tener entidad y están trayendo otra cosa. Entonces, en vez de traer algo luminoso, están haciendo por desconocimiento, por ignorancia o por falta de expertise. En este caso, están haciendo cuestiones que no saben. Entonces uno siempre tiene que tener presente que sus pasos tienen que ser basados en el conocimiento y que siempre va a tener pruebas. Entonces, si algo, por lógica, si algo ya terminó en un proceso en el plano físico, también tiene que haber determinado en estos planos sutiles lo mismo, porque es lógico. Si algo se culmina en el abajo, culmina en el arriba. Entonces, en estos planos sutiles, donde después se densifica en el físico, es que significa que en el sutil ya eso culminó. Después puede haber, por un sistema de apegos, que algo no se termine. Eso lo podemos hablar en otro programa sobre este tipo de formas astrales en desintegración, pero que no terminan de desintegrarse. Y que a su vez existen prácticas. Hay gente que les gusta el tema de las psicofonías. Yo no soy muy fan de las psicofonías, esto de detectar a ver si hay una frecuencia, una entidad. Yo hago así, hago una práctica, hay una práctica de elevación y después si quieren les comento cómo es lo que el denominado la constitución septenaria del humano se conoce. Se conocen la teosofía, el rosacrucismo, la metafísica, todas consideran, inclusive en los grupos de contacto, una constitución del humano con un cuerpo físico y otros que son más sutiles, al punto de que son energía que rodean al cuerpo. Ectoplasma le llaman en también la parapsicología, así que tiene muchas denominaciones. Inclusive hace poco la ciencia está tratando de estudiar el campo electromagnético con esa energía sutil que nos rodea inmediatamente después del físico, que nada tienen que ver con la infrarroja, que es la que libera el calor. O sea, tomando el espectro infrarrojo que libera calor, sino de esa energía sutil que rodea a ese cuerpo físico. Iván, ha sido muy vasto el reporte que nos has dado hoy. En algunos casos nos ha costado seguirte en tu pensamiento porque es muy avanzado, es muy profundo y va más allá muchas veces de lo que nosotros podemos imaginar. Pero está muy bueno porque nos das las herramientas y nos hablas de muchas cosas que no pensamos que podían pasar.
Así que bueno, seguramente como has dicho, en el próximo programa vamos a poder seguir hablando de todos estos temas que tienen que ver con el mundo de los sueños y con el elemento astral, ¿no? Así que te pido por favor que nos digas una vez más cuáles son tus vías de contacto para todos aquellos que estén interesados en tener un poco más de información. Sí, claro. Igualmente vamos a ir ahondando este tema del astral, este tema de la glándula pineal, también cómo lo han llevado las culturas en el planeta a esta noción, y hasta uno lo ven abducidos y contactados. Donde me pueden comunicar es en Facebook. Estoy en Contacto Interior, en el grupo de Facebook. Está con una imagen en portada de gente meditando en una forma de domo anaranjada, ¿sí? Es una construcción geodésica anaranjada, estamos allí. Yo estoy en la fanpage de Facebook, Contacto Interior Iván González. Estoy en YouTube de la misma manera. Me hallan y ahí estoy grabando prácticas de protección, estoy grabando entrevistas a personalidades. Próximamente, más adelante, subiré algunas entrevistas, y también les agradezco a ustedes que estaré subiendo las entrevistas que gratamente ustedes están brindando. También estoy en Instagram de la misma manera, así que cuando busquen Contacto Interior Iván González va a aparecer la imagen de mi parte. Estoy tratando de utilizar una misma imagen para todos los perfiles, de manera que la gente pueda ubicarse. Así que ha sido un grato placer una vez más. Igualmente, Iván, tu aporte es muy valorable para nuestro programa y realmente está teniendo una repercusión importantísima. Te digo, lo estamos midiendo, recibiendo las repercusiones sobre tu segmento, y realmente la gente está muy, muy interesada en los temas que nos propones. Así que mil gracias, Iván. Bueno, mil gracias a ustedes y agradecido la participación y la entrevista.